compartir con ustedes, tomar este espacio de tiempo para conversar sobre uno de los temas fundamentales, como es el de las 2300 tardes y mañanas. Queremos compartir en este momento la pantalla. Okay. Y quiero de una vez mencionarles que la temática que vamos a intentar abordar conjuntamente con ustedes es una temática que tiene muchos matices, muchos detalles que uno puede profundizar y tomar varias sesiones. Así que no vamos, este servidor será programado a estar con ustedes hasta las 6 y pues nos restaría 1 hora, así que no vamos a correr, como dijo Alan, vamos a dar nuestra presentación y nos vamos a detener, ¿verdad?, donde el tiempo nos alcance y si Dios nos permite en otro momento continuar. Aparte de ya lo bosquejado en la presentación, también hay una serie de preguntas muy importantes y que también conllevan otro tiempo. Así que hoy no, aunque estamos preparados con las respuestas, pero hoy no nos va a dar tiempo de poder dar respuestas a las interrogantes. Así que vamos a ver cómo coordinamos con Alan para darle continuación a la presentación. Muy bien, voy entonces a dar inicio. Permítanme solo pasarme a otra pantalla acá. Y les comento, denme un momentito, que estoy aquí jugando con pantalla para poder ver a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, yo quiero invitarles que por favor la hagan. Si pueden de una vez abrir el micrófono, ¿verdad? Para poder hacerlo. No los estoy viendo porque estoy con la pantalla de la presentación, pero tal vez Alan me ayuda ahí o directamente intervenir. Ok, vamos a comenzar y vamos a hablar en esta hora de la tarde. Vamos a introducirnos más bien con Daniel capítulo número 8. Daniel capítulo 8 y 9 en realidad son la temática que vamos a estar tocando bajo el tema escatología de las 2300 tardes y mañanas. No les conozco a ustedes, no sé el nivel del público que tengo, excepto conozco al profesor Jairo y Alan, pero el resto no conozco. Entonces, yo voy a pedir que si hay algo que no me estoy dando a entender o no se comprende, por favor pregunte o intervenga. Igual, ¿verdad? Es un conversatorio para que podamos, entonces, lo interesante no es avanzar en el contenido, sino poder comprender el contenido. Cuando nosotros hablamos de escatología, es un término teológico que se refiere a las profecías que tienen relación con el fin del tiempo, especialmente para las escenas finales de la historia de este mundo. Entonces, desde este título estamos partiendo con la premisa que las 2300 tardes y mañanas es una profecía que alcanza el fin del tiempo, que nos lleva al fin del tiempo. Así que de una vez con el título plasmamos ya esta premisa fundamental. La profecía de las 2300 tardes es una profecía que nos lleva al fin del tiempo. Y yo sé que hemos orado, pero vamos a estudiar la Biblia. Y yo quisiera pues pedirles que por favor inclinemos nuestras cabezas para que pidamos la dirección del Señor. Es un tema no fácil, es un tema que requiere la sabiduría de lo alto, así que por favor pidamos al Señor que nos diga. A nuestro Dios, vamos a estudiar tu santa palabra. Y así como el ángel Gabriel, tú le diste sabiduría a Daniel el profeta para poder entender los misterios escritos en esta profecía,
Permite nuestro Dios que una vez más tu Espíritu Santo se manifieste sobre este grupo y nos pueda conceder de lo alto la soltura para hablar y la sabiduría para poder entender estas profecías y no solamente entenderlas, sino poder aplicarlas a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el versículo que todo adventista debiese de conocer. Es imperdonable, diría yo, que un adventista no se sepa de memoria este versículo. Daniel capítulo número 8 y el versículo número 14. Pastor, Daniel capítulo, sí. Disculpe que le interrumpa en este momento. Solo No que problema. estamos algunas problemitas con el audio. Yo quiero confirmar si todos los que están escuchando están entendiendo bien lo que se está hablando. Es su audio, pastor, aparentemente. Ok, confírmeme en este momento si sigue manifestándose el problema de audio. Si no, voy a ver cómo cambia aquí. Me está diciendo que alguien me está diciendo que más o menos están intentando subir su volumen. Es que este problema Voy a cambiar de dispositivo. Déjenme irme a la configuración y ver si puedo arreglar eso. Gracias, Alan. Sí, eso es importante. Estamos todos claritos para que no tengamos problemas con el tema. Correcto. Muy bien, déjenme ver aquí. Hola, buenas. Hola, hola. Ahí está mucho más claro, pastor. Ok, perfecto. Entonces... ¿Me confirman, por favor, los demás? Yo lo escucho claro, no sé los demás. Sí, se escucha mucho mejor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Alan. Cualquier problemita me lo hace saber para que podamos tener claridad en el tema. Ok, retomo entonces lo que les venía diciendo. Vamos a iniciar con este versículo que todo adventista debe de conocer, y es Daniel 8:14. Lo tenemos que saber de memoria. Dice Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es nuestro versículo clave para nuestro conversatorio. Y voy a presentarles en este momento una pregunta de discusión. Y yo quisiera aperturar los micrófonos del resto para que podamos dar un par de comentarios, por lo menos unos 2 comentarios sobre esta pregunta. ¿Ustedes creen que es relevante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día que vivimos en este momento histórico, el estudio del santuario en este momento histórico? ¿Qué piensan ustedes? Unos 2 comentarios por lo menos al respecto de esta pregunta. ¿Es relevante este tema? ¿Es relevante para nuestros días el estudio del santuario? Creo que necesitamos estudiar el santuario ahora más que nunca para poder entender qué es lo que está pasando en el cielo y qué es lo que va a pasar aquí en la tierra. Gracias, profesor Jairo. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Es relevante que podamos tomar tiempo para estudiar el tema del santuario? ¿Qué piensan? Un comentario más, por lo menos. Sí, pastor, porque es relevante para nosotros porque como iglesia, esta es una profecía en la que nosotros creemos, que otros han estudiado y han desarrollado en el pasado y que nosotros debiéramos manejar, ¿verdad? Como miembros de la iglesia en este tiempo del fin y no estar como a ciegas con este tema. Ahora, solo manera de reflexión, porque ya, bueno, obviamente todos van a decir que es relevante, pero ¿cuándo fue la última vez que usted en su iglesia escuchó un tema sobre el santuario? Hagámoslo de reflexión. Si gustan, porque no estoy viendo exactamente a todos, porque tengo acá otra pantalla, entonces de una vez hable, ¿verdad? Hable, no hay problema.
¿cuándo fue, de manera, si es relevante, si en realidad este tema es relevante, ¿cuándo fue la última vez que en su iglesia se dio una serie sobre este tema? ¿Cuándo fue la última vez que se tomó en serio el estudio de este tema en su iglesia? Hace ya varios, creo que un par de años, estuve agarrando una serie de sermones del santuario, pero después de eso ya días no escucho nada. También ya del santuario no recuerdo, honestamente, pastor, sinceramente. A veces uno tiene que buscarlos, pero no están como disponibles ahí en nuestras iglesias locales. De profecía, de hecho, fue hace como 2 años la última vez que escuché de un pastor, perdón, hago el fácil pastor porque yo antes escuchaba muchísimo. Mire, tía, que yo solo entré a la compu. Ya. Vaya, Goti. Le decía que hace mucho tiempo de profecía, como 2 años atrás o algo por el estilo, y de pastores, en el pasado he escuchado muchísimo más pastores hablando sobre estos temas, pero honestamente, si soy sincero, he observado varios pastores que tienen más temas, más de corte como evangélico, ya de otro tipo, pero no les gusta entrar en temas proféticos, y es lamentable, ¿no? Y justamente por eso el entusiasmo y la idea de traer este tema dentro del conversatorio, porque como no se está tocando allá, entonces tenemos que hablarlo en algún lado. Y si fue relevante y urgente para nuestros pioneros el saber cuándo Jesús entraba a la fase final en su intercesión, no quiero imaginar lo urgente que es en la medida que han pasado más de 150 años y que nos acerca aún más al cierre, ¿verdad?, de ese periodo de intercesión de la segunda venida de Jesús. Entonces, cada día que pasa, literalmente, cada día que pasa, cada mes, cada año, hace más urgente este tema. Gracias por su participación, hermana Mercedes, adelante. Su micrófono, hermana Mercedes. Qué bueno saludarle, pastor. Estoy tan contenta que esté con nosotros realmente. Pues yo le diré 2 cosas. Una es que creo que todos los pastores están preparados para dar estos temas, pero no todos los pastores se les facilita hacer la presentación de estos temas. Y creo que por eso muchos de ellos tienen la preferencia de predicar sobre otros temas menos de estos. Entonces, usted, yo siento que es como un pez que está dentro de una pecera hablando de esto, y yo lo disfruto increíblemente. Sí. La primera vez que yo lo escuché fue en el Ato, en el Día Internacional de Oración de la Mujer, donde a mí me invitaron para predicar, y yo no lo conocía a usted, y me tocó predicar estando sentado usted ahí. Y lo invitaron para el repaso de la lección. Y yo estaba así como con la boca abierta, ¿verdad?, asimilando todo, porque tiene una didáctica increíble para poder enseñar. Y yo quedé tan fascinada, yo ni deseaba que terminara cuando estuvimos estudiando Daniel. Y yo dije, el pastor tiene que ir a tenemos que invitarlo, y nos ha costado que esté con nosotros, pero gracias porque ha estado con nosotros. Entonces, las últimas veces que hemos escuchado estos temas, son los momentos que usted ha predicado y que ha tocado, como en un culto creo que 2 cultos de lunes y uno de un miércoles, que ha tocado estos temas de ahí, pero ni siquiera, yo creo que, no sé si Karen recuerda, o Geisel o Kelvin, que está aquí, recuerdan cuándo fue la última vez que en la iglesia nosotros tuvimos temas como estos. Así que estamos contentas de poder estar en esta tarde y escucharle, que vamos a disfrutar el tiempo. Muy bien, dirigimos la honra y la gloria para el Señor. Pero esta pregunta es bastante importante, hermanos.
Porque si es relevante para la iglesia adventista este tema, la pregunta entonces es ¿por qué no estamos predicando? ¿Qué es lo que está pasando? Y déjenme entonces mencionarles a dos autores nuestros, dos personas muy conocidas, Elena de White. Elena de White menciona en el conflicto de los siglos, y voy a decirles esto a ustedes. Esta cita dice, el santuario en el cielo es, y utiliza una palabra, en primer lugar dice ella, es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. El santuario en el cielo es el centro mismo. En segundo lugar dice, concierne a toda alma que vive en la tierra. Así que, número uno, ella está diciendo que el tema del santuario es el centro mismo de la obra de Cristo. Y si es el centro, hermanos, ¿por qué no lo estamos predicando? ¿Por qué no estamos estudiando? Pero en segundo lugar dice que el tema del santuario, y es un concepto que no hemos logrado entender bien, no solamente es para los adventistas. Ella dice que es un tema que le involucra, que le concierne a toda alma que vive en la tierra. Entonces no es una temática para los adventistas. Y normalmente nosotros, alguien mencionaba ahí que estamos predicando más como evangélicos porque queremos alcanzar al mundo. Pero en realidad el tema del santuario es para el mundo. Y entonces ella dice que el tema del santuario es de la mayor importancia, que todos investiguen a fondo estos asuntos, y no solamente, este es un tema que no solamente el pastor debe de manejar el tema, sino que dice que usted como miembro de iglesia debe de investigar a fondo sobre este asunto, y no solamente investigarlo, sino que siempre debe de estar capacitado para dar respuesta a todo aquel que le pide razón sobre este tema. Entonces, mis apreciados hermanos, yo quiero felicitarles a ustedes por esta iniciativa, no solamente hablar sobre esta temática, sino temas importantes, teológicos que debemos de conocer, pero yo quiero animarles en forma especial, yo quiero darle la trascendencia a esta temática, no porque lo esté hablando yo, sino porque es una realidad bíblica. El tema del santuario es el centro de la obra de Cristo. Le involucra a usted, me involucra a mí. Es de importancia que usted lo investigue, que conozca sobre este tema y que tenga la capacidad de poderlo predicar a los demás, de poderlo enseñar a los demás. Menciono ahora una declaración de Jaime White, el esposo de Elena de White. Y Jaime White, hablando sobre el santuario, Jaime White, que fue uno de los pioneros adventistas, él escribió en la revista adventista y el Heraldo del Sábado, él llegó a decir que el tema del santuario ha sido y sigue siendo el mayor pilar de la fe adventista. Y a mí me preocupa esto, porque si es el mayor pilar de la fe adventista, es el tema que más debiéramos de escuchar, es el tema que más debiéramos de conocer, es el tema que debiésemos de manejar al dedillo. Él dice, ha sido y sigue siendo el mayor pilar de la fe adventista. Y él entonces consideró que esta doctrina, dice él, que en esta doctrina se centran todas las demás columnas de la verdad presente. Y a mí me gusta hablar sobre el santuario porque en el santuario nosotros encontramos todo el plan de salvación. Jaime White llegó a decir que en la doctrina del santuario, en la enseñanza del santuario, que es el gran centro alrededor del cual se agrupan todas las verdades reveladas referentes a la salvación. Entonces, si en realidad vamos a salvar al mundo, vamos a predicarle al mundo para que sea salvo, debiésemos de poder hacerlo a través del santuario, o sea, a través de la temática del santuario. Así que, mis hermanos, para nuestros pioneros adventistas, el tema del santuario era central, era la base, era el fundamento sobre el cual giraba todas las demás doctrinas. ¿Qué nos enseña las escrituras en relación al tema del santuario? ¿Qué lugar ocupa el santuario en las escrituras? Observemos en el Antiguo Testamento.
Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento el tema del santuario, y vamos especialmente, vamos a la sección al grupo del Pentateuco, que son los escritos de Moisés, vamos a encontrar ahí que hay 45 capítulos que se dedican exclusivamente al tema del santuario y sus rituales. Y tenemos todo un libro que nos habla del santuario, como es el libro de Levítico. Así que en el Pentateuco hay 45 capítulos que nos hablan sobre el santuario. Si vamos a los libros proféticos mayores y menores, vamos a encontrar también que hay 45 capítulos que abordan directamente el tema del santuario. Y si vamos al libro de los Salmos, que es el Salmo se le conoce como el himnario del templo, en realidad fueron poemas, cantos escritos para poderlos entonar en el templo, vamos a encontrar que hay una relación de una referencia por salmo, es decir, encontramos en el libro de los Salmos 150 referencias relacionadas con el santuario. En el Antiguo Testamento el tema del santuario es central. Se nos habla más del santuario que de muchos otros temas. Y si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay todo un libro que está escrito en derredor del santuario, como es el libro de Juan. El Evangelio de San Juan está escrito en el contexto, en el trasfondo de las fiestas vinculadas al santuario. Eso es una temática muy interesante que en algún momento podemos abordar también. Y si vamos al libro de los Hebreos, al sermón del apóstol Pablo, que creemos que es el escritor, vamos a encontrar todo un sermón, todo un libro relacionado con el ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al libro espectacular como el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en las 7 secciones del libro del Apocalipsis, cada una de las secciones se abre, se inicia con una visión del santuario. Así que, mis hermanos, en realidad el tema del santuario es relevante para nuestros días. El tema del santuario recibe más atención que cualquier otro tema. Por tanto, en nuestro conversatorio vamos a analizar el tema del santuario y la purificación escatológica desde la perspectiva de Daniel 8 y 9. Esa es nuestra temática para este momento. Antes de entrar un poquito sobre esto, quiero mencionarles, voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo número 8, los versículos 13 y 14. Y voy a pedir un voluntario, dejé mi Biblia abajo, entonces la física no la tengo aquí, pero voy a pedir un voluntario que por favor nos lea Daniel capítulo número 8, versículos 13 y 14. En realidad esos dos versículos son el centro, lo que vamos a intentar discutir en las sesiones que nos toque estar con ustedes. Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14. ¿Quién me ayuda? Por favor, solamente encienda el micrófono e inicie la lectura. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ok, muchas gracias. Esa sección se le conoce como la audición celestial. Y aquí entonces encontramos que Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14 nos describen acontecimientos que están relacionados más allá de las 2300 tardes y mañana. Vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. Pero lo que quiero señalar es que aquí se nos introduce el tema de la purificación del santuario. Pero esta profecía de la purificación del santuario, el mismo ángel Gabriel describe que esta profecía tiene relación o nos lleva al tiempo del fin. Léame por favor el versículo número 17. Vino luego
cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Muchas gracias. Así que lo que vamos a estudiar no es una visión que se enfoca a lo que ocurrió allá hace siglos atrás, sino que es una visión especialmente para nuestros días. Por eso cobra mayor relevancia, porque tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento histórico en el cielo y por ende tiene repercusiones en la tierra. Así que esa es la temática que vamos a abordar. Específicamente vamos a tocar 2 puntos en nuestro conversatorio. En primer lugar, vamos a hacer ciertas observaciones generales acerca de la visión y audición, 2 términos que vamos a estar viendo en el desarrollo del tema. La visión y la audición que se mencionan en Daniel capítulo número 8. Y en segundo lugar vamos a intentar entonces explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así que con esto planteado, introduzcámonos a nuestra primera sección del tópico. Vamos entonces a hablar vamos a hacer ciertas observaciones generales acerca de la audición, la visión que se presenta en Daniel capítulo número 8. Ok, quiero iniciar dando algunos aspectos generales a Daniel. En primer lugar, quiero decirles a ustedes que el libro de Daniel se compone de 4 visiones paralelas. Ok, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel tiene 4 visiones paralelas. Tenemos la visión del capítulo número 2, que es la visión donde Nabucodonosor tiene un sueño y luego Daniel lo interpreta. Luego tenemos la visión del capítulo número 7, que es la visión de los animales. Y luego tenemos la visión del capítulo 8 y 9, que es una visión de animales del santuario. Y termina el libro de Daniel con una 4ª visión que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo número 12. Así que esas son las 4 visiones que tenemos en el libro de Daniel. Son paralelas porque en realidad las 4 visiones tienen el mismo mensaje, solamente que con simbología diferente y tienen la característica que es progresiva. Cada una de las visiones va aumentando mayor información, mayor detalles y tiene énfasis diferentes también. Así que con esta introducción a Daniel, vayamos entonces al capítulo número 8 y 9. El capítulo número 8 y 9 se describen una visión que Daniel tuvo del capítulo número 8 en el 3er año de Belsasar y la del capítulo número 9 en el 1er año de Darío. Así que ahí tenemos esas 2 visiones. Y queremos hacer 2 observaciones al introducirnos al pasaje que vamos a estudiar. Y esto nos va a ayudar a entender o a focalizar, a orientarnos, a guiarnos a cuál es el centro de la visión. Daniel capítulo número 8 y 9. Antes déjenme encender la luz porque aquí ya se está oscureciendo un poco. Deme un segundo. Muy bien. Dos conceptos que vamos a presentar al introducirnos al capítulo número 8. En primer lugar, queremos decirles a ustedes... Sí, ¿alguien iba a preguntar, comentar? Sí, es un... porque mencionó usted que estas profecías paralelas iban cada vez en aumento, pero nos queda entonces un poco, porque en esta profecía desde el capítulo 8 solo tenemos dos bestias, solo el carnero y el macho cabrío, ¿verdad? Y en las primeras como que tenemos más imperios. ¿Qué nos puede decir de esto, pastor? Gracias. Si gusta, téngame esa pregunta pendiente para cuando ya entre al bosquejo del capítulo número 8
y voy a abordar un poquito sobre su pregunta, pero muy interesante es la pregunta. ¿Le parece, profe? Perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, quiero presentar dos conceptos al introducirme al capítulo número 8, que es lo que estamos haciendo en este momento, introduciéndonos a la temática del capítulo número 8. Ok, el profe nos habla un poquito de los énfasis. En el capítulo número 2, así rápidamente, el capítulo número 2, capítulo número 2 es un sueño que Dios le presenta a Nabucodonosor. Brevemente contéstenme. En ese sueño se presenta una estatua, una imagen, una estatua compuesta de diferentes metales. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los metales que se presentan en el capítulo número 2? Oro, plata, bronce. Ok, perfecto. Observen ustedes que en el capítulo número 2 es la visión de una imagen que se presenta por ciertos metales. Y ahorita, en este momento, vamos a revisar un poquito esto. Rápidamente. Capítulo número 2, una imagen que se presenta por diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho de plata, luego acá el vientre de bronce, las piernas de hierro y al final una combinación de hierro con barro cocido. La pregunta es, y estoy tratando de contestar la pregunta del profesor Jairo, aunque voy a abordar un poco más adelante sobre eso. ¿Por qué Dios se presenta de esta manera? ¿Por qué presenta esta simbología en esta visión? Recuerden ustedes que Dios está hablando quiere comunicarse con el rey de Babilonia. Entonces hay un principio en la Biblia, hay un principio teológico, es que Dios siempre se comunica en el idioma nuestro, nos encuentra en el lugar donde nosotros estamos y nos lleva de lo que nosotros conocemos a lo desconocido. Entonces, por favor, abran sus Biblias en el capítulo número 5 y el versículo número 4. Rápidamente, para que veamos este detalle. Capítulo número 5 y el versículo número 4. ¿Lo tienen? Vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ok. ¿Qué dice el relato bíblico? ¿Cómo eran los dioses? ¿De qué ¿cómo se dice? Material. Los dioses de Babilonia, ¿de qué eran? Dice el texto bíblico que eran dioses de ¿qué? De oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de madera y de piedra. Y ahora al recordar el capítulo número 2, vemos la razón por la cual Dios le habla a Nabucodonosor en el idioma que él conocía. ¿Qué él conocía? Recuerden que él todavía no tiene una revelación del Dios Todopoderoso, del Dios Jehová, del Dios único. Lo que él entendía por dioses eran sus dioses de oro, sus dioses de plata, sus dioses de bronce, sus dioses de hierro. Y cuando él recibe el sueño, ¿por qué le impresionó tanto? El sueño le impresionó tanto porque él recibió la impresión de que eran sus dioses que le estaban hablando, que le querían dar un mensaje. Y qué bonito que Dios le habla en su idioma. Dios inicialmente se manifiesta pretendiendo que eran sus dioses que se estaban comunicando para poder captar la atención de Nabucodonosor. Sin embargo, obviamente después lo lleva de lo conocido, lo que él conocía, lo desconocido, y le revela que el Dios Todopoderoso el que se está revelando a él. Pero aquí encontramos que el énfasis, el propósito del capítulo número 2, el mensaje del capítulo número 2 es dirigido especialmente a Nabucodonosor.
En el capítulo número 7 encontramos aquí cuatro animales. Tenemos el animal de el primero, que es un león. León. Luego tenemos un oso, luego tenemos un leopardo, y el cuarto animal, Daniel lo encuentra como que no hay algo que se asemeje a la tierra, y por eso lo llama la bestia indescriptible. Pero como dijo el profesor, ahí encontramos 4 reinos, comenzando desde Babilonia. Pero aquí el mensaje es más bien de un conflicto cósmico, un conflicto entre las naciones, y eso lo vemos al inicio del capítulo 7, cuando habla que de los 4 vientos, ahí se levantaron las 4 bestias para hablar de los conflictos políticos de estos reinos. La orientación del capítulo número 7 más bien es política. Y en el capítulo número 8, ¿qué encontramos aquí? Y quiero presentar 2 conceptos. En primer lugar, están viendo la pantalla. Aquí tenemos los 12 capítulos de Daniel, desde el 1 hasta el 12. Y quiero decirles a ustedes que cuando Daniel inicia su redacción del libro, en el capítulo número 1, Daniel inicia a escribir el libro en el idioma natal, en el hebreo. Y el hebreo se inicia desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, parte A. Daniel inicia a escribir en hebreo, pero a partir del capítulo 2, 4b, hasta el capítulo número 7, Daniel escribe en arameo, y cuando el arameo era la lengua universal del tiempo de Babilonia, era el idioma conocido, el idioma de las transacciones, el idioma que todo mundo universalmente era conocido, el arameo. Entonces, el capítulo 2, versículo 4b, hasta el capítulo número 7, Daniel lo escribe en arameo. Pero cuando viene Daniel a escribir el capítulo número 8, Daniel no continúa la escritura en arameo, sino que él retorna nuevamente a escribir la visión del capítulo número 8 en hebreo. Esto es bastante importante porque de una vez ya Daniel nos está llevando a que el mensaje del capítulo número 8, la visión del capítulo número 8, es una visión que tiene relación exclusivamente, o va dirigido, mejor dicho, al pueblo de Dios. Y eso lo vemos también en el capítulo número 9, cuando el ángel le dice que la visión de las 70 semanas es un mensaje para el pueblo y para la ciudad. Entonces, ya de una vez, al cambiar el idioma, Daniel nos está diciendo, este mensaje es para el pueblo judío, es para el pueblo de Dios. No así el capítulo número 2, que el capítulo número 2 iba dirigido para el rey Nabucodonosor. El capítulo 7 es un ambiente político. El capítulo número 8 ya tiene que ver el mensaje, la visión tiene que ver con el pueblo de Dios. Ese es lo primero que queremos comunicar en relación a la composición idiomática del libro. En segundo lugar, queremos mencionarles que la simbología que se presenta aquí en el capítulo número 8 es la simbología de animales. Ahora, aquí tenemos versículos número 3 y 4, se presenta tenemos aquí un carnero, ¿ok? Ese es el primer animal que se presenta. Y los versículos 5 al 8, entonces vamos a encontrar aquí un macho cabrío, ¿ok? Son 2 animales que se presentan. Y entonces el profesor decía, ¿por qué aquí se presentan 2 y por qué allá 4? Bueno, en primer lugar, recuerdan ustedes que cuando se da la visión del capítulo número 8, bajo qué reinado y en qué año se está dando la visión. ¿Recuerdan que mencioné eso? Capítulo 8, versículo 1. El año tercero del reinado del rey Belsasar. El año tercero del reinado de Belsasar. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes leen el capítulo número 5,
de Daniel, van a ver que en el capítulo número 5 es la narrativa de la caída de Babilonia, y el reino de Babilonia cae en el año tercero de Belsasar. Por tanto, el capítulo 8, la visión del capítulo 8, y aún cuando hablamos de la visión del capítulo 11, ya en estas visiones ya no se menciona a Babilonia. Aquí, pues, porque Babilonia es ya a pocos días está por caer. Entonces, Dios no está interesado ya hablar de un reino que está ya por desaparecer. Dios quiere entonces concentrarse en lo que va a pasar en el futuro a partir del reinado de Medo-Persia. Por esa razón, ya en el capítulo número 8 no se menciona a Babilonia, sino que comienza con el reinado de Medo-Persia. Y luego entonces se presenta al macho cabrío en representación de Grecia. Pero lo que quiero señalar en este momento es que aquí se mencionan dos animales, y las características de estos dos animales, en primer lugar es un carnero, y en segundo lugar es un macho cabrío. Ahora, estos dos animales son diferentes a los animales del capítulo número 7. ¿Cuáles son las características de estos animales? Estos animales son animales que cuando nosotros estudiamos el tema del santuario, los encontramos en los rituales del santuario, en los sacrificios diarios del santuario. Así que, ¿qué nos está diciendo esto? En primer lugar, al cambiar de idioma, Daniel está diciendo que la visión tiene relación con el santuario. Es un mensaje para el pueblo de Dios. Al mencionar animales del santuario, entonces Daniel está diciendo el tema está relacionado con el santuario. La visión está enfocada en el santuario. El centro de la visión es el santuario. Pero hay un detalle más aquí. No solamente son dos animales del santuario, sino que aquí los encontramos juntos. Pero nunca nosotros encontramos a estos animales juntos en los rituales o en el continuo, en la continuidad, en los diarios, en las ceremonias diarias del santuario. ¿En qué momento es que estos dos animales se encuentran juntos? ¿Cuándo es que se encuentran juntos? El día de la expiación. Gracias. Efectivamente, es en el día de la expiación. Entonces, ya de una vez, al utilizar esta simbología, Daniel nos está diciendo, o el ángel nos está diciendo, que la visión está relacionada no solo con el santuario, sino que está relacionada con la purificación del santuario, con el día de la expiación, con el Yom Kippur, lo que sucedía en esa sexta fiesta, que es el día de la expiación. Así que ya de una vez, al ver estos dos conceptos, ya nos enfocamos nosotros que el tema, el foco, el centro del capítulo 8 y 9 es la purificación del santuario. Quisiera escuchar a alguno de ustedes opinar al respecto, cómo miran esto que acabamos de mencionar. ¿Concuerdan, no concuerdan? A mí siempre me ha parecido que Dios es un Dios detallista. Y Dios, en la inspiración de los escritos sagrados que ha transmitido para la humanidad, ha seguido mostrando ese Dios de detalles. Nada lo deja a la casualidad. Y creo que este es un caso típico, ¿no? O sea, el usar estos animales, incluso estos animales tienen características de que no son considerados animales limpios, sino que impuros. O sea, ya Daniel, en el paso entre los materiales que encontramos en Daniel 2, y antes de llegar a animales puros, ¿verdad? Que queremos después hacer como una especie de transición. Estos animales que sí se mencionan en el día de la expiación, pero que no se consideran puros todavía, pero sí mencionando de nuevo o tratando de transmitir la idea de que todavía el énfasis es en imperios, ¿no? Pero que nos vamos acercando a donde quiere llevarnos finalmente, como es la cúspide del tema del santuario. Entonces, a mí me parece sumamente fascinante ese paralelismo y esos detalles adicionales y cómo eso va transmitiendo la idea que el Señor quiere llevarlo.
Y también, obviamente, bueno, no sé si más adelante lo voy a mencionar, pero también eso se conecta con lo que encontramos en Daniel 10, en los últimos capítulos de Daniel. Y el tener clara esta secuencia, como el Señor va añadiendo, transmitiendo ciertas ideas, creo que es fundamental en el estudio de Daniel, porque nos ayuda a evitar interpretaciones proféticas antojadizas. Por ahí andan circulando interpretaciones de este tipo con los 1335 días y los 1290. Tratando de ubicar o aplicar enfoques preteristas o futuristas sobre cuestiones tan vinculadas con las profecías anteriores en el libro de Daniel, ¿no? Entonces, yo concuerdo plenamente con esto. Muchas gracias por su comentario. Si alguien más quiere también intervenir, es libre de hacerlo, ¿verdad? No tenga, solamente abra su micrófono y de una vez hágalo. Muy bien. Hablemos un poquito sobre el esquema de la visión y audición. Y observe usted que estoy utilizando dos términos, visión y audición. Y vamos a presentarles a ustedes este esquema. Okay, para que tengamos en nuestra mente la estructura del capítulo número 8. El capítulo número 8 está compuesto por una introducción. Si usted tiene una Biblia ahí y tiene un resaltador, es bueno que de una vez lo esquematice ahí en su Biblia. La introducción la encontramos en los dos primeros versículos. Así que cuando abrimos el capítulo número 8, los versículos 1 y 2 es la introducción a la visión. Luego entonces del capítulo número 3 hasta el versículo número 12 tenemos ahí lo que se conoce la visión general. Y entonces ya usted está viendo que yo estoy utilizando dos palabras. Uno, visión, y en segundo lugar, audición. Porque en los versículos 3 al 12 es la sección de la visión. Y voy a profundizar un poquito sobre esto que estoy mencionando. Ahorita solamente presento el esquema y voy a desarrollar cada uno de los puntos. Tenemos entonces la introducción, versículos 1 y 2. Luego tenemos la visión general, que es la sección comprendida en los versículos 3 al 12. ¿Y qué se presenta aquí? Aquí se presenta entonces a un carnero, se presenta un macho cabrío y se presenta un cuerno pequeño. ¿Ok? Eso es lo que se presenta en los versículos número 3 al 12. Luego tenemos lo que el versículo 13 y 14 se conoce como la audición celestial. Y entonces ya están viendo ustedes por qué yo utilizo las dos palabras, visión para referirme a los versículos 13 al 12 y audición para referirme a los versículos 13 y 14. Luego pasamos a la tercera sección del capítulo 8, que son los versículos comprendidos del 15 al 26. ¿Qué hay en los versículos 15 al 26? En los versículos 15 al 26, el ángel Gabriel interviene para dar la explicación a la visión. Pero observen este detalle. Lo que Daniel explica, ahí vemos ahí que es la primera parte de la explicación. ¿Y qué es lo que Daniel va a explicar en los versículos 15 al 16? Lo que Daniel va a explicar es la visión general. Si usted lee los versículos 15 al 26, hubiera sido bueno que lo hubiese leído antes. Usted va a observar que toda la explicación que en esos versículos da Gabriel es relacionado con la visión general. Y luego entonces tenemos la conclusión. Hablemos un poquito sobre esto que les acabo de mencionar. Okay. Sí, adelante. ¿Puede regresar un poquito, por favor, anterior? Con gusto. Sí, creo que es importante que entendamos eso porque yo sé que usted lo va a mencionar más adelante, ¿no? Sí. La distinción entre las en hebreo que se utilizan para visión. Pero así de entrada, ¿de dónde viene la palabra que aparece en los versículos 3 al 12? Justamente, en realidad desde el versículo 1, Daniel comienza hablando de una visión que se le apareció. El versículo 2 habla durante la visión que vi junto al río Ulai. Y después el versículo 3, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que aquí
de una visión, algo que él vio, ¿no? Y luego en el versículo 13 ya no ve, sino que escucha algo. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y a otro que le preguntó hasta cuándo durará la visión de la continua, la prevaricación, etc. Entonces, esos dos versículos creo que son claves para entender que, o sea, esos títulos que usted le está dando ahí, o esas secciones, las extraemos del texto mismo, ¿verdad? Sí. No es imponiéndole al texto algo, sino que el texto mismo está diciendo qué es lo que vio primero y qué vio después. Gracias, Alan. Y aquí vamos a abordar este detalle que Alan acaba de introducir. Si vamos a Daniel capítulo número 8 y el versículo número 1, ustedes van a leer ahí en Daniel capítulo 8 y el versículo número 1 que Daniel dice, se me apareció una, y aquí tenemos entonces, ¿una qué, hermanos? Una visión. Una visión. Pero observen ustedes que aquí y puse arriba el castellano y abajo entonces el hebreo, transliterado. Y la palabra que se utiliza acá es, ¿qué palabra se utiliza? Aquí. ¿Qué palabra están viendo? En el hebreo. En el hebreo es la palabra Jasón. Daniel dice, yo Daniel tuve una visión. Pero la palabra que se utiliza ahí es Jasón, y es bueno, yo sé que esto ya es técnico, es idioma hebreo, pero es bueno que lo podamos manejar para tener la base sólida de por qué estamos diciendo ciertas cosas. Para esa sección que va a iniciar en los versículos 2 hasta el versículo número 3 al 12, Daniel dice, se me apareció una visión, pero utiliza el término Jasón. Entonces, el término en hebreo Jasón, quiero decirles a ustedes dos cosas. Hay dos palabras en hebreo para referirse a visión. La primera es esta que les acabo de señalar, ¿ok? Esta que está en los versículos 1, está en los versículos 2, por 8 veces aparece Jasón en los capítulos 8 y 9, en 8 veces. Aquí en los versículos 1 y 2 introduce la visión y utiliza la palabra Jasón. Pero hay otra palabra que se traduce en el castellano como visión, pero en el hebreo no, esa palabra es diferente. Y vamos a ver Daniel 8:26. ¿A qué sección se está refiriendo? Daniel 8:26. ¿Alguien me lo quiere leer completo el versículo? La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. Gracias, porque es para muchos días o para el tiempo, para los días del fin. Ok, pero observen ustedes, ¿a qué sección está diciendo visión ahí? ¿La visión de las qué? De las tardes y mañanas. Ahora, ¿dónde está la visión de las tardes y mañanas? ¿En qué sección están? ¿En qué versículos se encuentran la visión de las tardes y mañanas? 14. Parte final. En los versículos 13 y 14, ¿ok? Pero ¿qué término utiliza para visión ahí el ángel? ¿Qué término? Maré. Bajito. Maré. Entonces, observan que en español ambas palabras se están traduciendo como visión, pero en el hebreo son diferentes. Jasón se refiere, y voy a regresar otra vez acá, ¿ok? Jasón es esto. Esto es Jasón. Esta sección es Jasón. Los versículos 13 al 12. Y no sé si voy a borrar esto para... ¿Ok? Jasón, a esto se refiere Jasón. ¿Ok? A los versículos 13 al 12, en el hebreo se le llama como Jasón.
Pero, Maré, ¿a qué sección se refiere? A los versículos 13 y 14, o sea, a la audición. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Hago una pausa para saber si me estoy dando a entender, porque esto es fundamental, es básico para que podamos entender el resto de las cosas. Totalmente, pastor. Hasta ahorita, pastor, sería que tenemos como dos partes, digamos. Dos partes, y aunque en español la leamos igual, visión, en el idioma original son dos cosas diferentes. Correcto, sí. Jasón es el término hebreo para referirse, incluye todo, pero básicamente es aquí, o sea, se refiere acá. Pero este jasón, pero esta parte de los versículos 3 y 14, que es la audición celestial, entonces se llama maré, ¿ok? Entonces, es importante que podamos comprender esto, porque esto es básico, coloca una base para poder entender el resto de la explicación de lo que vamos a intentar explicar de esto. Ok, observen aquí, Daniel 8.1 nos dice, yo Daniel tuve una visión o se me apareció una visión. Se repite en el versículo número 2 otra vez este término de visión y la palabrita es jasón. Pero cuando se refiere a las tardes y mañanas, el término ya no es jasón, es maré, aunque en el español se traduzca como visión. Ok, entonces eso es importante para que nosotros podamos entenderlo. Ok, retornemos un poquito acerca de la visión general. Cuando nosotros hablamos de la visión general, aquí se nos describe a un carnero, se nos describe a un macho cabrío y se nos describe a un cuerno pequeño. Del carnero, un carnero, ¿qué es un carnero? Por si alguien todavía no manejamos ese término, ok, un carnero es el macho de la oveja, que es la oveja, estamos más familiarizados con el término una oveja. Una oveja era uno de los animales que se utilizaba en los sacrificios diarios o continuos. Entonces el carnero es el macho. Está el carnero y está la ovejita. Y los crías se le llama corderos. ¿Okay? Entonces se presenta ahí a un carnero y las actividades de ese carnero en los versículos 3 y 4. Dejé, no sé por qué me pasé a otro lado y dejé mi Biblia abajo, pero voy a tratar de recordar y si no, ustedes me ayudan. En los versículos 3 y 4 se menciona un carnero que tiene ciertas características. Si usted lee el texto bíblico, va a observar que el carnero tenía 2 cuernos, pero uno de los cuernos estaba más altos que el otro. Ustedes recuerdan, ¿están leyendo eso? Denme un segundo, Alan, intervengan mientras consigo mi Biblia, porque estoy así un poquito amarrado. Perdónenme, voy a moverme para traer eso. Mientras el pastor viene, Alan, voy a leer los versículos que el pastor mencionaba. Al menos esta primera parte que dice... en el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Gracias, profe.
Entonces tenemos aquí Daniel, capítulo número 8, los versículos 3 y 4, nos habla de este carnero que tiene dos cuernos, uno más alto que el otro. Ustedes recuerdan el paralelismo del capítulo número 7 con el segundo animal. ¿Cuál era el segundo animal de la visión del capítulo número 7? Era el oso que cogía. El león, y el segundo animal era un oso. Y ustedes recuerdan que en el capítulo número 7, cuando se describe a ese oso, se dice que el oso tenía un lado más alto que el otro. ¿Recuerdan ustedes ese detalle? Sí, la diferencia entre los medos y los persas, ¿no? Correcto. Ahora, miren que ese mismo detalle se repite acá, solamente que con un símbolo diferente. Entonces, por eso les digo que las cuatro visiones son paralelas. Aunque se utilicen simbología diferente, siempre tienen los mismos detalles. Allá tenemos el oso que de un lado cojeaba, de un lado era más alto que del otro, es decir, cojeaba. En el otro lado, aquí tenemos el mismo detalle. Este carnero tiene dos cuernos y uno de los cuernos es más alto, porque este animal representa, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en la explicación del ángel, pero representa la unión de dos reinos, pero esa simbología de que uno es más alto que el otro significa que uno de los reinos iba a ser más fuerte que el otro. Pero también tiene otro detalle que se menciona en el capítulo número 7. Dice el versículo número 4, dice que el carnero hería con los cuernos y utiliza entonces 3 puntos cardinales. Ahí dice el poniente, el norte y el sur. 3 puntos cardinales utiliza en esta simbología. Y ustedes recuerdan que el oso en su boca tenía 3 costillas. ¿Recuerdan ese detalle al estudiar el capítulo número 7? Entonces, ven cómo el detalle también se está repitiendo aquí en el capítulo 8, solamente que con una simbología diferente. Las 3 costillas aquí están representadas por los 3 puntos cardinales. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que significa. Ahorita solo estoy describiendo la visión general. Luego tenemos el macho cabrío. El macho cabrío acá tiene un cuerno prominente, un cuerno elevado, versículo número 5, y aquí ya estoy dando ciertos detalles. ¿Por qué es que en las visiones son progresivas? En el capítulo número 2, cuando vemos los 4 reinos, solamente Daniel dice que cada metal representa que un reino seguiría después del otro, pero no se dan tantos detalles como en el capítulo número 7. En el capítulo número 7 ya amplía, por ejemplo, ya habla del leopardo con 4 cabezas que van a representar la división de Grecia, introduce el tema del juicio en los versículos 8, 9 y 10, y entonces por eso les digo que va en aumento. Igual aquí en el capítulo número 8 hay este detalle que también va en aumento. Dice que el macho cabrío tiene un cuerno prominente que va a representar al rey primero, y cuando ese cuerno prominente se quiebra, entonces se le salen 4 cuernos más, que es la división de ese reino, y termina entonces con un cuerno pequeño en los versículos 9 al 12, y de este cuerno pequeño, solamente de esa sección, podemos hacer toda una ponencia, podemos quedarnos toda una tarde discutiendo solamente de ese cuerno pequeño. De este cuerno pequeño se nos habla, se nos describe su origen, que es un tema importante que es necesario que lo comprendamos, su expansión y sus actividades. ¿Cuáles son las actividades? Eso es lo que describe aquí en la visión general. ¿Ok? Eso es lo que se da aquí en la visión general. Pasemos ahora a la parte de la audición. Ya creo que Alan estaba mencionando un poquito acerca de esto, porque si ustedes observan, los versículos número 1 y 2 utilizan una palabra, vi, tuve una visión, y ahí el verbo es ver. ¿Ok? Estamos esto acá. Aquí estoy. Déjenme ver por aquí. No me está.
No me está funcionando el lapicero. Entonces aquí tenemos que nos habla de la visión. El versículo 2 se introduce con el verbo ver, vi, y se describe entonces a un carnero, se describe a un macho cabrío y se describe a un cuerno pequeño. Esto ocurre en el plano horizontal, es decir, lo que ocurre en la tierra. Así que aquí tenemos desde los versículos 3 hasta los versículos 12, todo esto ocurre en un plano horizontal. Pero luego, cuando nosotros vamos, no sé por qué no me está agarrando el lapicero para señalar, pero luego aquí en esta sección de aquí, ya empezamos a ver acciones del cuerno pequeño que tienen que ver con connotaciones celestiales. Tienen que ver con lo que él hace aquí en los versículos 11 y 12. Ya el cuerno pequeño no solamente conquista naciones aquí en la tierra, sino que dice aquí los versículos 11 y 12 que quebrantan el ejército de los cielos, que se refiere al pueblo de Dios, y el versículo número 12 dice que también atenta contra el príncipe de los príncipes. Entonces vemos aquí, y luego dice ahí el versículo número 12, que atenta contra el santuario y echa por tierra la verdad. Entonces van a observar ustedes que este mismo cuerno pequeño, que una vez tuvo unas acciones de expansión territorial o política, ahora tiene connotaciones religiosas, y entonces crea pasa del horizontal, la visión pasa del horizontal a lo vertical, y entonces, como el cuerno pequeño atenta contra el santuario, atenta contra la verdad y atenta contra el príncipe de los príncipes, que es Cristo Jesús, entonces los versículos 13 y 14 es como la acción de Dios para vindicar su santuario, para vindicar su verdad y para vindicar el nombre de Dios. Entonces, por eso es que los versículos 13 y 14 es la audición celestial. Entonces vemos aquí un cambio de lo horizontal y pasa a lo vertical. Comentarios para ver si me di a entender esta sección. Tal vez mi pregunta sea muy básica, pero ¿a qué se refiere cuando dice que es una visión horizontal? Ok. Cuando hablo de visión horizontal, me refiero a que la visión, lo que se da ahí, son acontecimientos en la tierra. El carnero, vamos a ver un poquito después de aquí qué es lo que representa, cuando ya el ángel explica. Pero el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño son los reinos de la tierra y sus acciones aquí en la tierra. Lo que hace el carnero, lo que hace el macho cabrío y lo que hace el cuerno pequeño en esta primera parte, aquí en el plano horizontal, son acciones que tienen que ver con causales en la tierra. Pero aquí ya vemos el cuerno pequeño en los versículos 11 y 12 que ya atenta contra el cielo, atenta contra el santuario celestial, atenta contra la verdad, echando la verdad por tierra, y atenta contra el príncipe de los príncipes, que es una referencia a Cristo Jesús en Daniel 8. Entonces ya adquiere una connotación celestial y no necesariamente terrenal. No sé si me di a entender. Sí, pastor, me queda claro. Ok. Gracias por su intervención. ¿Alguna pregunta sobre esto que estoy explicando? ¿Qué es lo que quiero decir? Ok. Que la visión general es lo que Daniel ve. Él ve. Pero ya aquí los versículos 13 y 14 es lo que Daniel escucha, y escucha en el cielo. Entonces aquí tenemos que pasa de lo horizontal, pasa a lo vertical. Lo que ocurre en la tierra es esta sección de aquí. Y lo que ocurre en el cielo es cuando ya
pasamos al plano vertical. Y vamos entonces a la sección del versículo número 15 al 26. Esta sección de los versículos 15 al 26, mis apreciados hermanos, es la primera parte de la explicación. Y aquí entonces quiero dar ciertos conceptos. Ok, aquí ya tenemos los versículos 15 al 26, donde el ángel interpreta la visión, pero interpreta, si ustedes leen todos los versículos 15 al 26, van a encontrar que el ángel lo que interpreta en realidad es, como hemos dicho, solamente esta sección, solamente la sección de los versículos 13 al 12. Esto es lo que el ángel interpreta. ¿Por qué razón? Aquí vamos a encontrar, y aquí yo quiero tomar tiempo entonces para explicar, para interpretar un poquito esto. ¿Qué es el carnero? Entonces, hemos dicho aquí que el carnero tiene dos cuernos, uno más alto que el otro. Y entonces dice ahí que hiere al poniente, hiere al norte y hiere al sur. Entonces, ¿qué representa eso? Tenemos que ir a esta sección de los versículos 15 al 26 para que sea el ángel quien nos diga qué es lo que representa el carnero. Y por favor, vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 8 y el versículo número 20. Y si algún voluntario me lo quiere leer. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Muchas gracias. Entonces, observen que esta sección es la explicación de la visión general de los versículos 13 al 12. Y el ángel le dice a Gabriel, el carnero que vistes, le dice, son los reyes del Medo Persia. De Media y Persia. Entonces, es la combinación de dos reinos, versículo número 20. Es la misma significado de lo que representa el oso en el capítulo número 7 y lo que representa los pechos de plata en el capítulo número 2, los reinos de Media y Persia. ¿Ok? Ahora bien, cuando dice que el carnero hiere hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur, yo les pregunto a ustedes, que ahí se mencionan 3 puntos cardinales. ¿El poniente qué punto cardinal es? El poniente es donde se pone el sol. ¿Cuál es el punto cardinal donde se pone el sol? Occidente. El oeste. El oeste. Correcto. El sol nace en el este y se pone en el oeste. Entonces, se menciona ahí que hiere al poniente, es decir, al oeste, hiere al norte y hiere al sur. Entonces, ahí tenemos 3 puntos cardinales. Y cuando dice que hiere a esos puntos cardinales, es una referencia a las naciones que conquista en esos puntos cardinales. Creo que la hermana que tuvo la exposición antes puso un mapa ahí, lastimosamente no lo programé para tenerlo acá, pero en la parte del poniente, en la parte del oeste en relación a Palestina, lo que nosotros tenemos es Asiria, tenemos Babilonia y tenemos el reino macedónico. Entonces, ahí el carnero, Medo-Persia, es que lo que está queriendo decir es que Medo-Persia conquistó Babilonia en el poniente, es decir, en el oeste, y en la parte del norte conquistó, al norte de Palestina tenemos a Lidia, y en la parte del sur, recuerdan que se mencionó que quién estaba en la parte del sur, qué nación había en la parte del sur en relación a Palestina, que nos decía que el reino de Israel fue a buscar ayuda ahí. Tenemos a Egipto. Entonces, ahí nos está hablando de las 3 naciones que Medo-Persia conquistó. Conquistó Babilonia, conquistó Lidia y conquistó Egipto. Pero hay un punto cardinal que no se menciona. ¿Cuál es el punto cardinal? El este.
porque es del este de donde Medo-Persia viene para conquistar al resto de las naciones. Ok. Ahora tenemos el macho cabrío. El macho cabrío, que se menciona en el capítulo 8, versículos 5 al 8, este macho cabrío dice que venía del poniente. Qué lindo. Yo, lastimosamente, bueno, como no es una explicación propiamente de Daniel capítulo 8, y ahorita es que ya lo estoy haciendo, pero lo hubiera traído un mapa, pero qué lindo cómo se cumple todo así en detalle, cómo Dios es tan detallista, porque automáticamente dice en los versículos 5 al 8 que el macho cabrío venía del poniente. O sea, de una vez está diciendo que ese próximo reino va a venir del poniente, va a venir del occidente, va a venir del oeste. Ahora, ¿a quién representa el macho cabrío? Versículo 21. ¿Qué dice el versículo número 21? El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ok, gracias, hermana. Entonces, de una vez, el ángel nos está dando la interpretación de esta primera parte de la visión general y nos dice que el macho cabrío, ¿a qué reino representa? El macho cabrío, dice, es el reino de Grecia. Después de los Medo-Persia, del reino de Medo-Persia, viene el reino de Grecia. E históricamente el reino de Grecia nace del lado del oeste, es decir, ahí por ese sector de Asiria, ahí tenemos Babilonia un poquito más abajo, tenemos Macedonia un poquito a la derecha. De todo ese sector entonces viene el reino de Grecia, encomendado por él, dice ahí, ¿y quién es ese cuerno? El versículo 21, ese cuerno grande, ese cuerno prominente, dice que es el rey primero. ¿A quién representa ese cuerno pequeño? Ese cuerno grande del versículo número 21. ¿A quién dice ahí que es el reino primero? ¿Quién fue el rey primero? Alejandro Magno. Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que se le conoce también. Entonces dice que de una vez nos está diciendo que vendría un rey grande que conquistaría y que conquistaría entonces, según nos dice el relato bíblico, que conquistaría desde el poniente en comparación a Palestina y viene y dice otro texto, el versículo número 5 dice que viene sin tocar tierra. Recuerdan ustedes que el tercer animal en el capítulo 7 que representaba a Grecia, Grecia en el capítulo número 7 está representado por un leopardo y un leopardo que tenía alas. Ya de por sí el leopardo es veloz, pero con alas es mucho más veloz. Y acá entonces ese mismo detalle está simbolizado cuando dice sin tocar tierra. Cuando ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad? ¿Qué significa sin tocar tierra? ¿Qué se imaginan ustedes? Rápido. Rápido, velocidad. Rápido. Va volando. Va volando, ¿verdad? Va volando. Entonces nos habla de la rapidez con el cual Alejandro el Grande conquistaría a todo el territorio conocido ahí, ¿verdad? Todo Medo-Persia, todo egipcio, la parte egipcia, Siria, todo ese sector grande es lo que conquistó el reino de Grecia. Pero aquí se aumentan los detalles y aquí se menciona que ese cuerno, estando en su mayor apogeo, se iba a quebrar. Y entonces sigue diciendo el versículo número 22, que es lo que representa. ¿Alguien me lo lee? Ahí está la explicación. Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ok, gracias. Entonces, ¿qué dice? Cuando el cuerno grande que representa al rey primero, es decir, Alejandro el Grande, se muere,
muere a los 30 o 33, 30 años, o 33, no recuerdo bien. En el año 323 muere Alejandro el Grande. Dice que la nación, el reino de Grecia, se dividiría en 4 partes, en 4 dinastías. Y esto es importante que lo conozcamos, porque también es la base para poder entender el capítulo número 11 de Daniel. Las 4 dinastías que se divide el imperio griego-macedónico, tenemos a Casandro, los 4 generales, ¿recuerdan eso? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro y Lisímaco se van allá a la parte del este. Seleuco se va a la parte del poniente, del occidente, y Ptolomeo se va al sur. Entonces tenemos ahí, vamos a ver, en el capítulo 11 ya Seleuco y Ptolomeo se refieren como el rey del norte y el rey del sur. Para que podamos entender luego el capítulo número 11. Pero estas son las 4 dinastías que se divide el imperio griego. Luego entonces tenemos la intervención del cuerno pequeño. Y aparece el cuerno pequeño ahí, en el versículo número 23, ya se menciona el cuerno pequeño. Y hay un detalle aquí que de una vez lo voy a introducir, porque aquí en el versículo número 9, al 12 se menciona el cuerno pequeño. Y déjenme de una vez, aunque no lo voy a estudiar con ustedes, pero el versículo Daniel 8:9 inicia de una manera muy particular. ¿Alguien me lee, por favor, el versículo 8? Y luego entonces vamos a leer el versículo número 9. El versículo 8, ¿cómo dice el versículo 8? El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahí quedémonos un poquito. Ya vimos entonces que el versículo 21 y 22 nos explica qué es lo que representa eso. Dice que el macho cabrío con el cuerno grande, el macho cabrío representa a Grecia. El cuerno grande representa a Alejandro el Grande, su rey primero, y luego entonces dice que cuando este se quiebra le salen 4 cuernos que representan las 4 divisiones, las 4 dinastías griegas, y dice que estos 4 cuernos se dividen o crecen hacia los 4 vientos del cielo. Entonces el versículo número 8 habla de 4 cuernos que salen a los 4 vientos del cielo. En ese contexto aparece el versículo número 9 con una frase muy controversial. ¿Cómo dice el versículo número 9? De uno de ellos salió. Hasta ahí. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de ellos. La pregunta es, y alguien me la hizo por ahí, ha venido hablando sobre eso. De uno de ellos, ¿de quiénes? ¿A quiénes? ¿De dónde sale ese cuerno pequeño? ¿Sale de los 4 cuernos que representan a las 4 divisiones griegas o salen de los 4 vientos, de uno de los 4 vientos? Ese es un tema muy controversial porque dependiendo del origen de este cuerno pequeño, entonces va a representar o a Roma o a Antíoco Epífanes IV, que aparece en el siglo II, como ya alguien me lo empieza a mencionar ahí en las preguntas. Entonces, aquí ya en el versículo número 23 nos da la explicación el ángel Gabriel, Daniel 8:23, yo espero no estarlos confundiendo con todo lo que estoy hablando, pero Daniel 8:23 nos plantea, en realidad, para que no nos confundamos, de dónde es que sale el cuerno pequeño del versículo número 9. El versículo número 23 dice, al fin del reinado de estos. ¿Del reinado de quién se estará haciendo referencia en el versículo número 22? De los cuernos serían. De los cuernos, gracias. Entonces, ¿qué está diciendo? De una vez está diciendo el ángel, cuando el reinado de los cuernos termine, entonces se levanta el cuerno pequeño. Acá lo llama el versículo 23, al fin del reinado de estos, cuando lleguen los transgresores, lleguen al cuerno, se levantará un rey. Este rey es el mismo cuerno pequeño.
Pero lo interesante es que el ángel dice que cuando los reinos griegos terminen al fin de su reinado, entonces se levanta el cuerno pequeño. Por tanto, aquí el ángel está diciendo el cuerno pequeño no nace de Grecia, ni es un rey de Grecia, sino que es parte de los reyes de Grecia. Bueno, hay mucho más explicación sobre eso, pero no voy a entrar en ese tema. Lo que quiero decirles a ustedes es que los versículos 15 al 26 en realidad es la explicación de los versículos 3 al 12. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Hay alguna pregunta hasta lo que hemos dicho ahorita? Porque voy a entrar a explicar un detalle aquí. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Tal vez fue que lo comprendí mal. Acaba de comentarnos que finalmente el cuerno pequeño sale de los cuernos, pero que no nace de Grecia. ¿O me confundí? Sí, se confundió, me di mal a entender. El cuerno pequeño no nace de uno de los cuernos, no nace de Grecia. El versículo número 23 dice, al fin de los reinados de estos. Entonces, el cuerno pequeño no tiene relación con los cuernos de Grecia, con las divisiones de Grecia. Ok, me queda claro. Terminan ellos de reinar, por así decir. Exacto. Sale, pero no surge, no es de Grecia, no es un griego. No es de Grecia. Yo puedo abordar más sobre esto, si gustan, porque esto en realidad es bien controversial y aunque no es el tema propiamente, pero es importante que lo entendamos a su cabalidad. Entonces, déjenme explicarles, hay diferentes formas, hay formas técnicas de explicárselo, se lo voy a explicar de la manera sencilla. Vayamos al versículo número 9, por favor. Daniel, capítulo 8, versículo número 9, se lo voy a explicar de la manera sencilla. Daniel 8, 9, ¿lo tenemos? Voy a explicar así en un minuto el origen del cuerno pequeño. ¿Lo tienen? ¿Tienen sus Biblias? Sí, perdón. Ok, dice la Biblia así. Daniel 8:9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces, nuestra pregunta es, ¿de dónde sale ese cuerno pequeño? Hay dos posibles antecedentes en el versículo 8. O sale el primer antecedente, o sale de los 4 cuernos, o sale de uno de los 4 cuernos, o sale de uno de los 4 vientos. ¿Qué son los vientos en la Biblia? ¿Qué son los 4 vientos? ¿Alguien me lee Daniel capítulo número 7 y el versículo número 2, por favor? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi los 4 vientos del cielo, combatían en el gran mar. Y el versículo 3 dice, y 4 grandes bestias. Entonces, los 4 vientos del cielo representan los 4 puntos cardinales. ¿Ok? Entonces, regresemos a Daniel 8:9. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos, ¿de dónde sale? ¿De uno de ellos de quiénes? O de los 4 cuernos que representan las 4 divisiones de Grecia, o de los 4 vientos que son los 4 puntos cardinales. ¿De dónde sale ese cuerno pequeño? De uno de los puntos cardinales. Veamos entonces el contexto. Versículo 9, la segunda parte. Dice capítulo 8, el versículo número 9. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y observe, que creció mucho hacia, y va a comenzar entonces a hablar de 3 puntos cardinales. Dice, ¿hacia dónde? En primer lugar. Hacia el sur. Hacia el sur. Luego dice, hacia el este. hacia el Oriente.
oriente y Hacia la tierra luego dice hacia la tierra gloriosa. gloriosa. Entonces aquí tenemos se mencionan 3 puntos cardinales. Se menciona el sur, El oriente. se menciona el oriente y se menciona la tierra Gloriosa. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, bueno, ya el sur, sabemos que es el sur, ¿verdad? La parte de Egipto. Tenemos ahí la tierra gloriosa, es la parte del norte. De hecho, la Septuaginta lo traduce como, la tierra gloriosa lo traduce como el norte. Y el oriente, ¿qué parte es el oriente? El este. El oriente. El oriente. Era Macedón. Sí. Tenemos a Babilonia, ¿verdad? Esa parte de ahí. Ahora, ¿qué punto cardinal no se menciona? Se menciona el sur, se menciona el oriente Y el norte. y occidente, recuerden. ¿Ok? Y tenemos, ahí se menciona el sur, se menciona el oriente y se menciona la tierra gloriosa, que la traducción de la Septuaginta es el norte. Entonces hay un punto cardinal que hace falta. ¿Por qué hace falta ese punto cardinal? Porque de ahí viene. Porque de ahí viene. Entonces, el cuerno pequeño, ¿de dónde sale? ¿De uno de los 4 divisiones de Grecia o de uno de los puntos cardinales? De uno de los puntos cardinales. Y cuando vemos la historia, vemos que Roma sale a conquistar, y bueno, aquí vamos a ver el siguiente versículo, pero no quiero entrar a tanto detalle porque me estoy saliendo propiamente del tema. El versículo 10 dice, creció hasta llegar al ejército. Esa palabra creció habla de un crecimiento, una expansión territorial. Él crece desde un punto cardinal hasta el resto de los 3 puntos cardinales. Entonces, según el contexto, el cuerno pequeño no sale, como dicen los evangélicos, no sale de Grecia. No es uno de los reyes, una de las dinastías greco-macedónica que hablan de que es la dinastía Seleucida. No concuerda con esto, sino que tiene que ser un reino, un poder que sale desde un punto cardinal y se expande hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y esa característica obviamente pues se refiere a Roma. Pero aquí yo quiero, esto era una cápsula, un paréntesis, pero yo quiero explicar algo acá. Pero antes de explicar, quiero asegurarme si me di a entender. ¿Me estoy dando a entender o es mucho lo que estoy, mucho material? Reaccionen, porque así determino hasta dónde llegar, hasta dónde avanzar. Quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Sí, de hecho que el hebreo, bueno, no, usted como dijo, no, como no es el tema, tal vez no nos metimos a eso, pero en esa parte de los versículos 8 y 9 es bastante, los sustantivos usados son bastante antiguos, ¿no? Sin embargo, por el contexto inmediato y por lo que viene después, y lo que se menciona también en el versículo 2, 3, difícilmente un rey tan débil como era Antíoco podía cumplir con estas características, porque habla de que creció muchísimo hacia esos 3 puntos cardinales, venía de cierto punto cardinal y además se engrandeció hasta el ejército del cielo. En el versículo 22, de hecho, se dice que de la división del reino de Grecia se desmembraron 4 reinos, ¿no? 4 cuernos. Y dice que esos 4 reinos, pues, no tendrán el mismo poder.
Ninguno de las divisiones tuvieron el mismo poder que Alejandro el Grande. Correcto. Iba a cumplir una característica, un rey que salió de uno de esos, ¿no? Entonces, creo que el contexto inmediato del texto y el histórico que se tiene de ello corrobora que es correcto interpretar que de uno de ellos se refiere a uno de los puntos cardinales. Muchas gracias. De paso mencionó un detalle que yo no lo había considerado y ya lo aprendí ahorita. Eso es ese detalle que en realidad ninguno de esas dinastías iba a tener la misma fuerza del rey primero, por lo tanto, mucho menos entonces va a tener el poder del siguiente reino que se menciona y todo lo que iba a hacer. Gracias por ese detalle. ¿Alguien más? Si hay alguna pregunta, porque no quiero avanzar sin... no quiero dar contenido sin asegurarme que me estoy dando a entender. Entonces, ¿hay alguna duda, algo que estoy yendo muy rápido? Y los demás, me gustaría escuchar a los que no han participado. Estamos viendo que hay mucha interacción de Jairo, de Karen, pero quisiera saber los demás. ¿Estamos bien? Mira un montón conectados. Hazel, Kelvin, Irene, Carlos Zúñiga, Silvia, Isaí, Ronnie, Priscila. Bueno, yo estoy muy claro. Estoy muy satisfecho con esta pregunta. Y voy a aprovechar un momento porque no pude estar a tiempo debido a ciertas circunstancias, pero necesito el primer tema también, si me lo puede enviar, ¿verdad? Grabado. Creo que lo entonces, les agradezco muy, pero muy satisfecho. Yo llevo mis apuntes aquí al pie de la letra. Gracias. Ok, muchas gracias por sus intervenciones. Confío en el Señor que el resto lo está entendiendo. Recuerden que este es un conversatorio, ¿verdad? Y el que usted participe me ayuda a mí a poder concluir si estamos entendiendo o no, o me estoy dando a entender o no. Entonces, su intervención me va a ayudar a mí a eso. Voy a cerrar acá. Voy a cerrar con esta explicación. Ok, resumo. Recuerden que Daniel capítulo número 8 se divide, tiene estas partes. Tenemos una introducción en los versículos 1 y 2. Tenemos la visión general, los versículos 3 al 12. Y a esa sección de la visión se utiliza la palabra Jasón. Es importante que recuerde esto porque nos va a ayudar a entender el capítulo número 9. En la visión general se llama Jasón, los versículos 3 al 12. Luego tenemos entonces una audición celestial, no es una visión. El término pasa de ver a oír. Lo que Daniel escucha, que están hablando dos personajes santos, dos seres santos, dos seres celestiales, y entonces es una audición donde hay una pregunta, ¿hasta cuándo durará esto? Y el versículo 14 contesta hasta 2300 tardes y mañanas. Luego entonces los versículos 15 al 26 es la explicación del ángel. Pero aquí es lo que yo quiero voy a explicar el último punto y aquí voy a dejar la presentación para continuar en otro momento. Quiero llamar su atención que vayamos a nuestras Biblias, a Daniel capítulo 8 y el versículo número 26. Daniel capítulo número 8 y el versículo número 26. ¿Quién me lo lee, por favor? Pastor. El 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. Ok. Observe usted que dice
utiliza, dice el versículo número 26, ya es el último versículo de la explicación. Entonces, el ángel no explica la visión de las 2300 tardes y mañanas. O ustedes vieron ahí en todo lo que acabamos de leer y ver, si él explicó la visión de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad que no? No. ¿Explicó algo de la visión de las 2300 tardes y mañanas? No. No. El versículo número 26, que es el último versículo de la explicación, el ángel solo dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido, solo dice, es verdadera y es para muchos días. Es lo único que dice. No lo explica, en qué consiste, los pormenores, cuándo comienza, cuándo termina. Él no explica nada, solamente tiene dos calificativos. Es verdadera y es para muchos días. Pero yo quiero entonces llevarlos aquí. Ok. Con esto voy a cerrar. Hay un término, el versículo número 27, que es la conclusión del capítulo 8, nos dice así, dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ok. Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir al texto hebreo. Déjenme pasar. Y voy a dejar de compartir esta. Voy a cerrar aquí. Denme un segundito. Denme un segundito para compartirles el texto hebreo. Estamos aquí. Ok. No sé qué tanto miran en esta pantalla. Qué tan grande se mire. Vamos al 9, capítulo 9. Quiero compartir aquí algo con ustedes. ¿Logran ver la pantalla? Sí, pastor. Sí, no sé cómo hacerla más grande porque este es un software de Logos, pero lo que yo quiero llamar la atención aquí, que el versículo número 26 es el último versículo de la explicación, de la primera parte de la explicación. Y el versículo 26 dice, la visión ¿de qué? De las tardes y mañanas. ¿Me están siguiendo? Sí. Ahora, aquí, si vemos la palabra visión, ¿qué texto, cuál es el término en hebreo? Acá lo tenemos en hebreo. Maré. Maré. Entonces, cuando se refiere a tardes y mañanas, ¿a qué se está refiriendo? Cuando aquí se refiere la visión, se está refiriendo específicamente a tardes y mañanas. Tardes y mañanas, la visión de las tardes y mañanas, la maré no fue explicada. ¿Qué fue lo que explicó? Explicó la Jasón, explicó los versículos 3 al 12, eso fue lo que explicó el ángel. Pero cuando se refiere a la visión de las tardes y mañanas, se refiere a la maré. Esa no fue explicada. El ángel solo dijo, es verdadera y es para muchos días. Y ahora entonces vea el versículo número 27, que es la conclusión. ¿Cómo concluye el capítulo 8? ¿Cómo termina Daniel en ese encuentro con el ángel? Dice que quedó quebrantado, mire las características, estuvo enfermo, y dice que estaba espantado. Yo cuando hablo sobre esto, enseño sobre esto, yo digo,
hermanos, si Daniel el profeta, instruido por mano del mismo ángel Gabriel, dice que quedó quebrantado, quedó enfermo, espantado y que no entendía la visión, no se preocupe si usted de primera a primera no entiende esto. ¿Verdad, Karen? Kelvin, no se den por vencidos. Si el mismo Gabriel, de la misma mano del ángel, no la entendió, ¿por qué entonces yo me voy a desesperar y creer que en 2 horas, en 1 hora, yo voy a comprender todo esto? No, mis hermanos. Entonces, pero lo que yo quiero llamar a la atención a ustedes, dice, no la entendía. ¿Pero qué no entendió Daniel? Y aquí ve, visión, dice. Aquí está la palabra visión, aquí está el término en hebreo. ¿Qué visión no entendió Daniel? ¿Qué término se utiliza aquí? Si logran ver. La maré. La maré. ¿Y cuál es la maré? Daniel 8:14. Daniel 8, 13 y 14, correcto. Entonces, ¿qué no se concluye? ¿Qué no se explica en Daniel 8? No se explica la audición, la maré. Daniel 8, 13 y 14, el ángel no la explica y por eso es que Daniel dice, no la entendí, no quedé mal. ¿Y saben por qué quedó mal? Y aquí introduzco al capítulo 9, pero no voy a entrar, sino que hasta aquí vamos a quedar. Porque recuerdan ustedes que Daniel, bueno, la hermana Karen nos habló del cautiverio babilónico. ¿Cuánto tiempo iba a durar el cautiverio babilónico según Jeremías? ¿Recuerdan ustedes? 70 años. Pero entonces Daniel creía que el cautiverio ya estaba terminando, pero ahora el ángel le dice, mira, todavía viene una desolación por 2300 años más. Obviamente, al escuchar eso, primero Daniel pensaba, y eso lo vamos a ver en los primeros versículos del capítulo número 9, Daniel queda preocupado, porque según él, el cautiverio solo iba a durar 70 años, y ahora el ángel le dice, mira, viene una desolación por 2300 años más. Entonces para Daniel eso es preocupante, por eso él dice, quedé espantado, no le entendí, él se preocupó por eso, porque él pensó que lo que el ángel estaba diciendo era una extensión de la desolación del pueblo de Israel. Entonces, pero lo que quiero decirles es, para dejarlos aquí, es lo que Daniel no entendió es la visión, es la maré, es Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. ¿Qué es el capítulo número 9? El capítulo número 9 es el regreso del ángel Gabriel para explicarle la maré. ¿Y cuál es la maré? Para explicarle Daniel 8, 13 y 14, es decir, la audición celestial por las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿qué relación hay entre el capítulo 8 y 9? Sencillo, que el capítulo número 9 es la explicación de lo que el ángel no le pudo explicar en el capítulo 8. Capítulo 9, el ángel regresa para explicarle lo que no le pudo explicar en el capítulo número 8. ¿Puedo concluir aquí? ¿Qué dicen los demás? Pero queda en continuación, ¿verdad? Correcto. Con Alan tenemos que organizarnos a ver cómo hacemos. Sí. Alan. Y tenemos que organizarnos con el pastor Carlos también y con Jairo. Tengo una inquietud, Alan. Recién entrado, he escuchado una expresión como de animales impuros. Y me quedé un poco indignado con eso, porque pensé que se estaba refiriendo al macho cabrío, al cuerno pequeño, al carnero. No sé si estoy seguro en eso. El otro punto, los 4 puntos cardinales que escapó, el hecho de que esos 4 generales también se distribuyeron el territorio y cada uno agarró un punto cardinal.
Por esa razón es que la teología evangélica entonces menciona como que el cuerpo pequeño surgió de uno de los generales, ¿verdad? Es la razón. ¿Qué otro? Bueno, yo antes de que me contesten algo, quiero relatarles una situación en la que me vi yo involucrado hace muchos años, cuando todavía la policía golpeaba a los bolos, ¿recuerdan? Yo iba para Choluteca en la década del 80 y madrugué y me senté a la orilla del transporte, que eran antes de las 3 de la mañana. Yo tenía que salir a las 3 de la mañana para Choluteca y ahí me senté a esperar que quieran, estaba cerrado. Había dormido cerca en un hotel cercano y observé que venía lo que le decíamos la perrera, le decían en ese tiempo, que era un carro que recogía bolos. Lo que les quiero contar es que a mí me llevaron por bolo. Yo estaba esperando bus, me levantaron y yo no discutí nada porque observé cómo golpeaban. Te digo yo, si me pongo a discutir, me van a golpear también. Me llevaron a la posta de Morazán, ahí en Tegucigalpa. Y después de quitarnos lo que andábamos, a dinero y todo, uno por uno íbamos pasando, yo me quedé último y pedía con el que estaba recibiendo las cosas ahí para meter allá al fondo, presos. Así que a mí me llamaron también. Resulta que cuando yo le expliqué al señor, yo estaba esperando el bus para Choluteca, le dije que yo soy adventista, soy cristiano, le digo, yo no bebo. Vieron ellos cumpliendo con su deber. Oh, ¿usted es adventista? Me contestó. Abrió la gaveta que tenía y sacó una Biblia. Y me puso la Biblia en la mesa y me dice, explíqueme la profecía de los 2300 días, tardes y mañana. Yo me quedé la boca abierta, hermano, me quedé asombrado. Pero gracias a Dios, pues, pude hacer lo que podía hacer, ¿no? Y logré explicarle. A los 10 minutos me sacaron a mí, me despacharon. Pero ya no encontré un bus para Choluteca. Solamente, recuerden lo de los 4 generales, que uno de ellos estaba precisamente al norte, ¿verdad? Y el otro punto, para recordarle, Alan mencionó animales impuros. Tal vez no entendí yo si se refería al macho cabrío, al cuerno pequeño, al carnero. Gracias. Déjenme hacer algo ahorita. Es que estaba compartiendo, ¿verdad? Estaba compartiendo. Y miran esta pantalla. Ok. Le respondo lo que preguntan los animales impuros. Alan estaba haciendo referencia al capítulo número 7 de Daniel, que en Daniel capítulo número 7 la visión es con 4 animales y entonces hacía la diferencia en que el capítulo 7 habla de animales que son impuros, entre tanto que el capítulo número 8 habla de animales que son animales puros y utilizados en el santuario. Entonces, eso está hablando Alan. Y sobre su pregunta de los 4 generales, aquí tengo una diapositiva sobre las divisiones del imperio griego macedónico, imperio griego. Y entonces las divisiones, primero todo esto era el imperio griego, ¿verdad? Pero cuando Alejandro el Grande muere, entonces el imperio se divide. Acá vamos a empezar por la parte de arriba. Aquí tenemos esta parte de acá, se le conoce, si ustedes observan aquí, la parte, no sé, esta es como anaranjada, no sé qué color, pero todo este sector es el área de Seleucida, lo tomó Seleuco I. Entonces, esto en Daniel 11 es conocido como el reino del norte, Seleucido, ¿ok? Seleuco. De aquí viene Antíoco Epífanes II, y por eso es que algunos lo interpretan que entonces el anticristo, el cuerno pequeño, es una referencia preterista a Antíoco II. Alguien preguntó sobre las interpretaciones preteristas, futuristas, etc.
Entonces, esta área de acá, aquí es el reino Seleuco. Acá en la parte de abajo, que esto es el sur, aquí, miren ustedes, aquí tenemos a Jerusalén, aquí tenemos Palestina, aquí, esta área de aquí, chiquita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Palestina estaba siempre, Jerusalén siempre se miraba envuelto en los conflictos entre el reino del norte, que es el reino seleucida, y el reino del sur? Acá tenemos a Ptolomeo, tenemos en Egipto, tenemos a Ptolomeo. Entonces, estas dos dinastías en Daniel 11 van a encontrarlas que en los primeros versículos siempre están en luchas, el reino del norte con el reino del sur, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está en medio, en la lucha entre estos dos. Así que tenemos acá a Seleuco primero, acá abajo tenemos a Ptolomeo primero, y acá entonces, en esta parte verde, tenemos a Lisímaco, y esta parte como amarillento, no sé, tenemos entonces acá a Casandro. Así que acá está Casandro, acá está Lisímaco, esta parte de acá es Seleuco primero, y acá en la parte de abajo tenemos a Ptolomeo primero. ¿Okay? Esa fue la división del imperio griego macedónico. Entonces la pregunta es, ¿de dónde es el cuerno pequeño? El cuerno pequeño de Daniel 8 y el versículo número 9, cuando dice de uno de ellos, y dice que, recuerdan ustedes, dice que crece hacia el sur, esta parte de Egipto, crece hacia el oriente, es esta parte de acá, y crece hacia la tierra gloriosa, esta parte de acá. Y Roma nace de este lugar, así que el siguiente imperio nace de este sector, el sector que no se menciona en la Biblia, en la Biblia, ¿verdad? Ok, eso es tal vez la pregunta del hermano. ¿Alguien más tiene alguna observación final, pregunta? Una observación puntual, pastor. En esta versión que tengo, por cierto, es la versión Reina Valera 2, iglesia hace años atrás. En el versículo 9 omite el este. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad?, con estos detalles, porque ya vimos que una palabra puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, ustedes que son estudiosos, si les es posible, bueno, comprar el software donde ahí encontramos ahí los idiomas originales, pues es mucho mejor, porque así podemos ver el original, que es lo que dice, y también tiene diferentes versiones, nos puede auxiliar un poco. Si no hay en línea, les muestro, por ejemplo, les voy a copiar una para que lo tengan en la mano, en el caso de que no sea posible comprar el libro. Ya, por ejemplo, ahí está eso. Eso es fundamental, creo yo, pastor. Exacto. Gracias, Alan, por el recurso. Muy bien, hermanos, aquí vamos a dejar nuestra presentación. Muy agradecido de haber compartido con ustedes la primera sección de esta temática. Nos ponemos de acuerdo con los organizadores para ver cuándo concluimos la explicación. Correcto. Muchas gracias, pastor. Muy agradecido, ¿verdad?, por habernos compartido el resultado de sus estudios, y también los demás participantes que han estado haciendo sus preguntas o comentarios. Eso es un enriquecimiento para todos. Voy a dejar ahorita de grabar.